Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...8:33, 7:33 en las Islas Canarias... ...y comenzamos nuestra tertulia de lujo de hoy. Y como comenzamos la tertulia con dos, pues en fin, madridistas... ...pues habrá que preguntarles pronóstico para esta tarde, para el Barça Atleti de Madrid. ¿Qué tal está usted, don Paco Santos? Luis, encantado, muy bien. ¿Pronóstico? ¿Minuto de resultado? Pues ojalá pudieran perder los dos, pero anticipo un empate. ¿Un empate? Sí. Toma ya, qué diplomático es. Don Isaac Blasco, ¿y usted? Buenos días. Yo creo que gana el Barça. ¿Gana el Barça? Yo creo que sí. Bueno, tenemos Sí. pronóstico a favor del Barça, pronóstico de empate. Bueno, ya veremos a ver qué pasa hoy. También a querría partir que de no, las que no 9. ganaran, que no ganara ninguno, ni siquiera que empataran. Ni Probablemente siquiera, que se extinguieran. Sería lo más deseable. Bueno. En fin, tenemos hoy un montón de temas que copan la actualidad. Yo ya sé que Pedro Sánchez querría que habláramos de pues lo que a él le gusta, el salsarroseo. Pedro Sánchez no quiere que se hable de los muertos de la Dana, no quiere que se hable de los muertos del apagón, no quiere que se hable de los muertos de Adamuz, no quiere que se hable de la inmensa corrupción que ha extendido como un manto por toda España. Y todo lo que hace es descender al barro y, por ejemplo, ayer pues insultar a Iker Jiménez, a los de The Objective en el Congreso y sus tertulianos de cámara en las televisiones, pues también con el salsarroseo. A mí la verdad es que me fastidia mucho entrar al trapo de Pedro Sánchez, pero habrá que dejar constancia de cómo este tío es un aspirante autócrata, ¿no? Eso yo. Yo respetaba la superior jerarquía y experiencia. Sí, hombre. A ver, yo lo que estoy viendo ahora en Pedro Sánchez en los últimos días es su ascenso ya a figura internacional. Antes se repasa un poco prensa internacional, revistas, periódicos, y ya es alguien importante, ¿no? El asunto del descarrilamiento, de la tragedia en Adamuz, tenía tantas repercusiones y tantas lecturas que lo previsible es que fuera apagándose como se ha apagado todo. Así, yo creo que no hay en España la realidad, si nos ponemos ya serios con el asunto, es que España como sistema político, y casi diría como sociedad, no tiene los recursos ni los resortes para hacer frente a un político como Pedro Sánchez. No lo tiene. O sea, realmente no hay mecanismos de control, no hay mecanismos de paralización de las barrabasadas que hacen, casi de petición de cuentas y tiene un dominio abrumador de la escena. Aquí entraríamos en a qué juega la oposición. El señor Feijóo, que ha institucionalizado, le ha dado, cuando ha tenido problemas, perdón que se me iba, cuando ha tenido problemas serios y la gente salió a la calle, acudió con el extintor y con el DJ. Entonces yo creo que bueno, esto ya entra, estamos en una melancólica repetición de lo que ha pasado y volverá a pasar, porque es la situación de Adamuz nos habla de un problema de mantenimiento, aparte de corrupción, de cosas ya estructurales. Es decir, España ha batido récord de población y récord de turistas y no ha aumentado la inversión, por ejemplo, en mantenimiento de la línea ferroviaria. Eso nos habla, además de la corrupción, de una mordida, etcétera, de problemas de crujidos ya de la estructura, ¿no? En fin. Yo estoy de acuerdo, pero precisamente por lo que dice Paco, España no tiene armas o no tiene resortes como para hacer frente a un ataque que yo diría que sí va en la dirección de lo que comentaba Luis sobre digamos, degenerar un sistema de representación política para convertirlo en una cosa que no se puede llamar democracia plena, precisamente por culpa de alguien que lleva 7 años sostenidamente con una estrategia que va en esa misma dirección. Es decir, si España no tiene resortes para conjurar o para aplacar esa invectiva,
es precisamente porque Sánchez le pone mucho empeño a esa estrategia y a ese objetivo. Yo siempre he dicho que estos 7 años de sanchismo nos van a pasar una factura muy difícil de pagar en el futuro, sea que quien sea el que gobierne el Partido Popular en solitario, lo haga con socios imprevisibles o impredecibles, lo haga con Vox. Cuando un Estado de Derecho se desgasta, cuando un Estado de Derecho es, digamos, destinatario de una estrategia completamente al choque, luego revertir el perjuicio causado es muy complicado. Es muy complicado. Y Cataluña es un ejemplo palmario. Por mucho que creamos que Cataluña ahora vuelve a ser aquel oasis prácticamente en clave de puyolato, pero esta vez con un señor que habla flojito y que parece muy, muy confiable, Cataluña es una parte de España donde el Estado ya no comparece, donde dejó de comparecer hace mucho tiempo. Revertir eso, es decir, restituir la normalidad democrática en un territorio como Cataluña va a ser muy complicado, y así tantas y tantas cosas. Fundamentalmente lo que yo creo que es la herencia envenenada de este presidente del gobierno, y es el auténtico desprecio, el auténtico desdén que ha ejercido sobre la función más importante, en mi opinión, de una democracia plena y de una democracia convencional, que es la labor del legislativo. Es decir, nosotros hemos llegado a un punto en el que no solo de manera subjetricia el presidente del gobierno ha tratado de anular el papel del legislativo, sino que lo ha dicho, lo ha manifestado. Es decir, se puede gobernar, sí, efectivamente ha puesto como planteamiento estratégico algo absolutamente fuera de cualquier parámetro democrático de nuestro entorno. O sea, yo creo que Sánchez ha radicalizado algunas cosas, pero por ejemplo el abuso del decreto ya se producía. La realidad es que el Ejecutivo se sienta en el Legislativo, en los sillones azules. Es decir, sus palabras sobre el fiscal general, es la desvergüenza con la que actúa, la frescura, la desfachatez, pero yo creo que ha degenerado cosas que ya estaban ahí. En la situación de Cataluña no es imputable a Pedro Sánchez. Y además, ¿por qué sucede? Esto del consenso, o sea, el mecanismo casi informal de gobierno era el consenso. Es decir, ¿por qué no pasaban estas cosas? O no del todo. Bueno, porque había un entendimiento entre una serie de límites, y eso se va fracturando, lo hemos repetido 1000 veces, lo sabemos todos, con Zapatero, con el desarrollo, desgaste de las cosas. Ahí tenemos el 1 de octubre en Cataluña. Y entonces, ese mecanismo informal, aparte de la institución que regulaba las cosas, ya no lo ha hecho. Y este tío se lo ha terminado de cargar en su propio beneficio. Y yo creo que no es... Hombre, lleva algunas cosas... A mí hay una cosa que me escandaliza. O sea, que sepamos todos, que tengamos claro que ha sido espiado por Marruecos, ¿no? Por ejemplo, y que no pase nada. ¿Cómo podemos estar confiando en un presidente que está cogido por los móviles? Y no pase nada, pero es que no puede pasar nada porque no hay mecanismos tampoco. Unos jueces en alguna jurisdicción lo intentan de aquella manera, pero yo creo que Sánchez es un desastre, Sánchez es un gran jeta, pero yo creo que hay algo que falla, y que está demostrando precisamente Sánchez que falla, es decir, las estructuras porque no somos una democracia plena ni por asomo. No somos una democracia plena, pero sí tenemos, en mi opinión, contrapesos que todavía funcionan y que son los que nos están salvando del abismo. Yo ayer... Permitidme que haga una mención a una cuestión profesional o, particular, relacionada con una conversación que tuve con un importante opositor venezolano. Y a mí me dijo algo que me llamó la atención y además que me halagó como español. Y es que me comentó que más allá del papel de Zapatero y de todas estas engañifas que nos están sirviendo por parte de quienes todavía mueven parte de los resortes del poder en Venezuela, los venezolanos que creen realmente que
esto es el punto de partida de un tránsito hacia la democracia, lo que quieren copiar ya no es el modelo de la transición española, que también lo que quieren es trasladar, digamos, el corpus judicial o el modelo judicial español por la independencia que a mí me decía que se percibe a pesar de los pesares, es decir, a pesar de los intentos de control por parte del Ejecutivo del Poder Judicial. Pero yo creo que tenemos, con excepciones evidentemente, un sistema judicial que nos preserva de asomarnos a ese abismo que comentaba. Estoy de acuerdo. Yo creo que tenemos un montón de problemas en la democracia española, pero el caso es que con tantos problemas y con tanto supuesto poder que tiene Sánchez, pero oiga, quien va para arriba en las elecciones es Vox, no es el PSOE. Efectivamente. Perdóname, Luis, y la prueba de que las cosas funcionan, si no se orillan, no se aparcan ni se olvidan, es que hoy, por ejemplo, comparecen 3 personas que tienen mucho que decir desde el punto de vista de, digamos, de la limpieza con que se ha conducido este gobierno. Hoy hay una audiencia preliminar muy importante que revela esencialmente que nuestro sistema funciona y que el que la hace la paga. Sí, yo personalmente tengo la sensación de que el comportamiento de los jueces, especialmente en las instancias altas, es no lamentable, sino lo siguiente, como se suele decir. Y sin embargo, todavía incluso en las instancias altas, pues hay algunos jueces que mantienen la dignidad. Y por ejemplo tenemos a un García Ortiz que ha sido condenado, que nadie pensaba que iba a ser condenado. Todos sospechaban, bueno, va a haber apaño, va a haber no sé qué. Pues al final no, lo cual quiere decir que, hombre, todavía, al menos un poquito, los contrapesos funcionan. Ahora, ¿se podría mejorar el sistema? Sí, pero yo creo que más que de arquitectura institucional es de mentalidad. Es decir, si tú tienes una constitución, por muy perfecta que sea, y llega alguien dispuesto a cargársela saltándosela, pues no hay ninguna constitución que te proteja. O sea, hace falta una cosa previa, que es el respeto de la gente por el sistema, especialmente de la gente que tiene poder, jueces, políticos, tal. No, está claro, porque ya caeríamos en el viejo vicio español del constitucionalismo, de buscar la fórmula política perfecta, de que por arte de magia arregle los problemas, y no, pero es que la mejora del ciudadano, la mejora del español, porque al fin y al cabo esto pasa porque lo quiere la gente también. Lo que era la gente. O sea, yo creo que exculpamos siempre nos exculpamos a nosotros mismos, ¿no? Pero ahí estamos, ¿no? Con lo que se vota y con lo que se hace. Pero ¿cómo se hace una mejora del español? Pues desde las instituciones, ¿no? En programas de estudio, programas de mejora de la... Para empezar, de reapropiamiento de las propias instituciones, de soberanismo, es decir, que los españoles puedan tener el dominio de sí mismos, ¿no? Es un largo tema. Evidentemente no depende de tocar 2 o 3 cosas de las instituciones, pero bueno, yo lo que creo es que Sánchez no ha... Vaya, estamos en el apaño de la justicia del PP y el PSOE. Es decir, Sánchez es un jeta, un pícaro o algo peor que aprovecha el pacto con la ETA. Pues es que, pero eso no lo ha hecho Sánchez. O sea, hemos visto cosas tremendas. Lo que pasa es que ahora estamos llegando a un deterioro rápido, a mayor velocidad, y bueno, hablamos de Venezuela. El sistema no ha impedido la penetración, por ejemplo, de los intereses venezolanos, de toda esa influencia del Grupo de Puebla, etcétera. No se ha impedido, ha entrado hasta la cocina de España. Es decir, yo creo que la personalización Sánchez es un truco retórico que está utilizando y que es un triunfo para mí retórico del PP, al que siempre se toma como un partido que no se expresa, y sí se expresa. Entonces ha centrado la política, o sea, ha dejado la política española al margen de los grandes debates internacionales, centrado en la anomalía Sánchez. Pero nuestra anomalía no es solo Sánchez, es que la derecha, la oposición, sea el PP. Vamos a hablar del PP porque luego se incorporará Pepa Millán, la preguntaremos por el tema, pero antes me gustaría saber la opinión de ustedes, porque estamos asistiendo con una mezcla de, no sé, perplejidad, hilaridad y sorpresa a cómo en Extremadura
pues acabamos de inventar el día de la marmota extremeña, ¿no? Yo no sé qué pasará por la mente de María Guardiola, pero algo no funciona del todo, porque se mete en unos líos donde al final se perjudica a sí misma, con lo cual me estoy acordando de aquello de los 4 tipos de personajes de Chipola, perdón, de los tipos de tontos de Chipola, que decía, el malvado es preferible a un tonto, porque el malvado, sabes, es predecible, tú sabes que nunca va a hacer nada que le dañe a sí mismo, con lo cual dices, ajá, en esta circunstancia va a hacer tal o cual. Pero el tonto no, el tonto es capaz de hacer cosas que le dañan a sí mismo, con lo cual es impredecible. Y María Guardiola está demostrando ser impredecible, porque estaba de presidenta, podía haber continuado hasta 2027, y por la cerrazón de no aceptar las condiciones de Vox para aprobar los presupuestos, dice, convoco a tomar por saco. Y pensaba que iba a ganar la mayoría absoluta, y no solo no gana la mayoría absoluta, sino que sigue dependiendo de Vox, un Vox que además ha duplicado resultados. Y entonces ahora la que era presidenta ya no es presidenta, tiene que ir en la investidura, con lo cual ha retrocedido, es decir, toma decisiones que le dañan a sí misma. Y ahora parece... Lo podemos trasladar a Azcón también, ¿eh? Azcón también. Hombre, quiero decir, Azcón, a ver, yo le tengo mucho respeto, me parece un político muy con muchas cualidades, pero creo que también ha hecho un pan con unas tortas en su decisión. Yo creo que hay una clave de la que se habla poco, y es que Feijóo, lamentablemente, no ha hecho, digamos, una revisión territorial con respecto a las baronías de las que pueda responder, porque no son suyas. Es decir, la inmensa mayoría de los barones territoriales del Partido Popular se los encontró puestos. Y eso puede parecer irrelevante, pero a mí me parece sustancial. Y en ese sentido yo tengo constancia, por ejemplo, de que el Partido Popular de Madrid, de la Dirección Nacional, con respecto a María Guardiola, ha tenido muchos problemas de entendimiento y con respecto a la estrategia. Por ejemplo, en el planteamiento de la campaña electoral que impuso María Guardiola contra el criterio de la Dirección Nacional. Y acordaos cómo acabó esa campaña, que por cierto habría también que hacerse que hacer una reflexión sobre lo mal que terminan las campañas electorales en el Partido Popular. Porque, sí, ya es tradición. Porque es tradición. Que en las campañas electorales vaya a peor. Bola, sí. Sí. ¿Por qué? No lo sé. Yo creo que la inauguró precisamente Feijóo con esa decisión de no acudir a aquel famoso debate electoral en las elecciones del 23J y hasta hoy. Pero por encima de eso, yo en el caso de Extremadura en concreto, creo que el Partido Popular, y yo más que el Partido Popular diría, efectivamente, María Guardiola está pecando de un exceso de confianza con respecto a considerar que Vox va de farol, y Vox no va de farol. Vox no va de farol, hoy lo publica mi medio. Voz Populi publica una relación bastante exhaustiva de qué quiere Vox para desbloquear la situación. Y creo que además tiene la legitimidad de exigirlo por el resultado tan espléndido que han sacado. De manera que Guardiola no puede mirar a otro lado. La información de Voz Populi, lo que voy a decir es que el porcentaje, la proporcionalidad de la que habla Feijóo, bueno, pues vais a mandar en proporción. Efectivamente. Pero claro, ella le quiere las Marías. No, es que el planteamiento inicial de Guardiola era un senador territorial. El senador es que... Y no recuerdo si Ohio, un senador de Ohio. Claro, entonces, no sé, suena un poco a broma pesada, porque además es ser incongruente con creer realmente en la representación democrática. Es que esto es así, es que eso es una cuestión numérica y es una cuestión aritmética. Y María Guardiola no puede mirar hacia otro lado con respecto a que si tiene el 60% el voto, si el centro derecha o la derecha acapara el 60% del voto en un feudo tradicionalmente socialista, es porque Vox ha contribuido en un porcentaje bastante apreciable a esa cifra, ¿no? A mí me encantaría, yo encuentro lo del PP ahora un tema apasionante. El PP, cualquier persona ya de cierta edad ha dedicado mucho tiempo al PP, o incluso ha votado al PP, y el PP luego es un partido también que tiene algo de misterioso, ¿no?, en su comportamiento. A mí hubo un detalle de esta campaña. Yo, para empezar, no entiendo que si tan importante es el sanchismo, pues estamos ante una situación que es un poco menos que... ¿Por qué distrae la atención?
y se embarcan en estas situaciones autonómicas que lo que han hecho es, bueno, pues se ha desviado la atención del foco, porque lo han desviado ellos. Bueno, en segundo lugar, el momento en que ya no son varones, son baronesas, me hace gracia porque mientras vas viendo los grados, ¿no? María Guardiola está en una situación de ser una moderna extremeña, una woke, ¿no? Ayuso ya se presenta casi virtualmente en Mar-a-Lago, ¿no? Va echándole guiños a Trump. Entre medias, Moreno Bonilla pues ejerce de socialista de PSOE bueno, ¿no? Soy el PSOE bueno, yo podría ser el PSOE bueno. Pero sobre todo lo que pasó con Azcón y el Ebro, cuando vino a decir que el agua de aquí no pasaba, que para mí esa es la clave de una tensión territorial y de un principio de federalización también en el PP, que yo creo que eso es un principio de crisis. No hay un liderazgo fuerte en Madrid, en Génova, bueno, por lo que sea, pero ahí también empiezan a crujir las cosas, ¿no? Es decir, no llegan, no se dice lo mismo en un sitio o en otro. Y eso es algo que el Partido Popular ha venido desarrollando desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo cuando todos los debates, precisamente del agua, del trasvase del Ebro, etcétera, donde había graves enfrentamientos. El otro día publicábamos un chascarrillo, porque no se puede calificar la información, sobre los problemas que le estaba dando Azcón desde el punto de vista de la estrategia con respecto a la política hídrica a Génova, porque cada vez que hablaba Azcón en la campaña electoral llamaba a un varón territorial afectado a quejarse a Miguel Tellado. Es que esto es así. Eso es así, pero no hay nadie en Génova que ponga orden y unifique. Yo es que creo que Feijóo cree en ese modelo. Yo creo que ese modelo falla por el hecho de que Feijóo no tiene personas afines en las, entonces su modelo es que cada varón, cada federación territorial vaya a su bola. Es que no hay más que ver lo que hizo durante 4 legislaturas en Galicia. Es que a Feijóo no le puedes pedir que sea de manera diferente a cómo se ha venido comportando desde que era prácticamente un adolescente. Política. Sobre todo es varón, es un varón venido a más, ¿no? Hay otra cosa, se manifiesta cada vez más no solo los problemas entre Génova y los varones y baronesas, sino también el difícil diálogo con lo que viene Europa. Yo creo que ahí sí que ya, y bueno, vamos a hablar de Mercosur, ahí sí que está caput ya la cosa, porque son 3 dislocaciones que tiene el PP, porque claro, aquí hay un relato a nivel nacional de tal, y luego se votan unas cosas en sintonía con los socialistas, es decir, lo tiene complicado. Yo por eso creo que tampoco lo tiene fácil. Yo creo que ahora mismo Occidente se ha dividido claramente, se está dividiendo entre Europa y Estados Unidos. No es así, es más bien un soberanismo y un mantenimiento de lo anterior, ¿no? O 2 formas de ver la globalización. Y yo creo que Sánchez ha cogido la bandera de una internacional, el otro sería el trumpismo, y el PP le pilla en medio. A esa derecha le pilla un poco en medio. Bueno, pero no es exclusivo de España. No, pero por eso, pero estábamos hablando fuera, Luis y yo. El Partido Popular también, yo creo que tiene motivos como para tampoco hundirse en la miseria. Es decir, o tener una sensación de que las cosas le sobrepasan. El Partido Popular está en una posición, en España digo, mucho más favorable. Por eso es una anomalía. Por eso es una anomalía España. Que en el resto de Europa. Pero que teniendo ese activo, claro, no son capaces de rentabilizarlo, ¿no? Y entonces hacen cosas como, por ejemplo, salir Guardiola con apoyo de Génova a decir que le piden la abstención al PSOE en Extremadura. Y va el PSOE y dice, pues no te la doy. O sea, ganas las elecciones. Este es el peor gobierno socialista de la historia y encima te dejas humillar. O sea, es que es absurdo. No hay por dónde cogerlo. Tiene poco sentido. Yo creo que eso también es un déficit, en mi opinión, de estrategia o de saber proyectar un poco cuál es tu situación real en el mapa. ¿Sabes lo que quieren ser de mayores? Yo cuando hablas en privado con ellos, también depende con quién hables, yo creo que sí lo tienen claro. Pero para mí lo más importante que ha ocurrido en las últimas semanas, ligado a este ciclo electoral, es la intervención del propio Feijóo diciendo sin complejos de una vez que hay que entenderse con Vox. Es que yo creo que esa es la clave. Es que entonces Guardiola va... Pues eso es lo que chirría, y eso es lo que enlaza con lo que comentaba al principio, sobre que yo tengo la sensación de que el Partido Popular no tiene un control real sobre lo que hacen sus varones territoriales o por lo menos a la hora de alinear
estrategias, y yo creo que esas contradicciones perjudican mucho. Bueno, hacemos pausa publicitaria y después continuamos la tertulia con la incorporación de doña Pepa Millán. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, realiza en Madrid cirugía premium de presbicia y catarata. Si desea eliminar sus gafas de vista cansada o nota que con la edad pierde visión, la doctora Iradier le realizará el tratamiento para recuperar la agudeza visual y nitidez de la juventud, con la mejor lente intraocular y la técnica más segura y eficaz. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Búscanos como Radio Libertad en todas las plataformas y únete a nuestra comunidad. La doctora Margarita Esteban, especialista en medicina estética, llega a Madrid con el revolucionario tratamiento Endolit para la remodelación corporal sin liposucción ni quirófano. Consigue eliminar esa grasa localizada o tensar esa piel flácida que tanto te trae de cabeza, de piernas, brazos, glúteo o abdomen con Endolit. En una sola sesión y sin postoperatorio. Infórmate en la consulta de la doctora Margarita Esteban en la Clínica Sandra Oliveira, Antonio de Maura 7, El Retiro, o agendando tu cita médica en el 689-707-317. En 1935 se fundó el que sigue siendo un referente en el tratamiento hospitalario del enfermo mental. En Málaga, el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís. En 2005 se complementó este hospital con la Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952 2014 64 o en www.hospitalsanfrancisco.com. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, ahora se incorpora en unos minutillos doña Pepa Millán, problemas de tráfico. Y mientras tanto, pues me gustaría comentar un tema que resulta curioso. Y es que desde ayer las estadísticas muestran que los hombres somos un poquito menos violentos y las mujeres un poquito más violentas. Porque se ha producido una matanza espantosa en un colegio de Canadá. 7 muertos, 27 heridos. Y resulta que la matanza ha sido cometida por una mujer. En realidad nació hombre, es transicionado a trans, pero claro, legalmente hablando, pues resulta que como hemos llegado a esta situación tan demente, pues ahora eso se apuntará en las estadísticas en el debe de las mujeres. Es completamente demencial, ¿no? Sí, llevamos ya varios atentados así que ejecutados por trans. Bueno, la muerte de Charlie Kirk. Y bueno, hay mucha tela que cortar. En Estados Unidos ha habido en los últimos años un aumento de lo que se conoce como trans, que antes era un porcentaje determinado y se multiplicó. Y entonces, pues, hay varias, los expertos pues tienen varias explicaciones. Una que son gente especialmente pues afectada por el consumo de las hormonas, todos los trastornos, ¿no? La explicación más políticamente correcta es también que muchos de estos trans de nuevo cuño son personas propensas a trastorno mental y que precisamente por eso deciden, una de las vías que se les ha puesto sobre la mesa en los últimos años es hazte trans, ¿no? Como una forma de expresar una serie de problemas, ¿no? Entonces, bueno, es un cóctel entre la susceptibilidad de esta parte de la población, que es trans de nuevo cuño, el cóctel de hormonas y la ideologización extrema del movimiento Antifa, pues
Hace pues un par de semanas se producía una decisión judicial que otorgaba una indemnización de $2 millones a la primera trans que denunció a su médico y a su psicólogo porque la cortaron los pechos con 16 años. Y pasan los años y dice, pero qué barbaridad me han hecho estos capullos. Y les demandó y son $2 millones. Y The Economist informaba hace 2 o 3 días de que ya hay en marcha otras 24 demandas y que las indemnizaciones a personas a las que las han transicionado siendo menores por toda la ideología trans podrían alcanzar más de $200 millones. Algunos van a perder hasta los calzoncillos. No sé si ha llegado doña Pepa. Sí, me parece que está llegando en estos momentos doña Pepa Millán, pero no termina de entrar en el estudio. A ver si... ¡Ya! Por fin. Bueno. Ya está. Adelante. Muy buenos días. Muy buenos días, doña Pepa Millán. ¿Nos metemos un poco con el alcalde por el tema del tráfico o lo dejamos pasar? Bueno, vamos a dejarlo pasar, que hoy está muy bueno. En cualquier caso. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, queríamos hablar con usted fundamentalmente de 2 cuestiones. Ayer hubo sesión de control al gobierno. Sí, vamos a llamarlo así. Vamos a llamarlo así. Y allí Óscar Puente fue interpelado y usted fue una de las que le interpeló. Sí. ¿Por qué vamos a llamarlo así? ¿No fue... Bueno, porque últimamente no, desde que comenzó esta legislatura no son sesiones de control como tal, es decir, aquí vienen los ministros, viene el presidente del gobierno, no dan ni una sola explicación, no se atienen a las preguntas y bueno, como mínimo con 47 fallecidos encima de la mesa, lo mínimo hubiera sido no solamente que dieran alguna explicación, sino que además pues pidieran perdón a las víctimas, ¿no? Porque es evidente que aquí ha habido una negligencia grave por parte del gobierno. No escuchamos ni una sola palabra de autocrítica, ni una sola palabra de error, ni una sola palabra de perdón, y nos quieren decir que con 47 fallecidos pues los hay porque se ha hecho todo perfecto, ¿no? Y eso no es así. La muestra de ello y la muestra de la culpabilidad del ministro de Transporte, del Ministerio de Transporte en este caso, son pues esas limitaciones posteriores que no se han tomado hace 2 meses. Es decir, ¿qué sabe hoy el gobierno que no hubiera sabido antes? ¿Por qué no se han tomado antes estas medidas? ¿Por qué se están borrando informaciones del portal de transparencia de las empresas públicas que gestionan la red ferroviaria? ¿Y por qué insisten en una serie de mentiras que además han sido derribadas, ni más ni menos que por el presidente de la comisión de investigación que está llevando este asunto? Y en definitiva lo que hemos sostenido es soberbia, una falta de empatía absoluta y el resultado de un Estado absolutamente criminal, un sistema criminal que se dedica a asfixiar a los españoles, haciéndole pagar muchos impuestos con la excusa de la sanidad, de la educación, del transporte público, que cuando llega una catástrofe pues les deja tirados a la primera de cambio. Y así tenemos hoy a miles de españoles que están sin trenes y sin ningún tipo de indemnización ni visos de poder coger pues un medio de transporte tan básico y esencial. Vox ya se ha personado en la causa que se sigue en el ayuntamiento en los juzgados de Montoro para averiguar quiénes son los responsables de esas muertes. La causa judicial seguirá su curso, pero en estos momentos yo creo que en la sociedad española hay un convencimiento claro de que si tú instauras un sistema corrupto donde, para empezar, te llevas el dinero que tendría que ir en mantenimiento para tu bolsillo particular. Para continuar, si pones en los puestos de decisión a perfectos indocumentados, simplemente porque son amigos del compañero de partido de turno, o es la amante, o el primo, pues al final resulta que no hay nadie que sea capaz de gestionar mínimamente las infraestructuras en España. Con eso voy a que creo... Efectivamente, es decir, ¿qué podía salir mal poniendo al portero de un prostíbulo de consejero en una empresa pública? Sí, o enchufando a prostitutas en la administración pública. ¿Qué podía salir mal cuando el anterior ministro ahora mismo está en la cárcel?
Pero que al a lo que final- voy es a que, independientemente del curso que siga la investigación judicial, yo creo que la opinión pública ha dictado sentencia, y además con datos demoledores. Lo que ve es un gobierno corrupto, nepotista, y por otro lado ve muertes. Y yo creo que crea una gran frustración en la gente el ver que nunca pasa nada. En la Dana, pues está claro que falló el gobierno central, pero oiga, se las arreglan para maniobrar y al final resulta que lo único que importa son el color de los calzoncillos de Mazón. En el tema del apagón, hubo al menos 15 muertos ese día por el apagón, y sin embargo el Tribunal Supremo sigue cruzado de brazos y con la denuncia presentada entre otros por Vox en un cajón. En el tema de lo de Adamuz, ahí sigue el ministro Puente con 46 muertos, cuando vemos que en Portugal la ministra de Interior, porque ha habido 13 muertos y además no ha habido unas groseras negligencias ni corrupción, pero ha presentado su dimisión inmediatamente. Aquí en España es que nunca pasa nada. Pero no pasa nada porque el gobierno se ha afanado desde que llegó, y desde que el PSOE es PSOE, en este caso, se ha afanado desde que llega al poder en cometer todo tipo de tropelía y subterfugios para mantenerse en el poder al precio que fuera, y paralelamente trabajarse muy bien su impunidad por medio de la Control. desactivación de todos esos contrapesos al poder y en definitiva pues anulando todo aquello que le puede suponer un impedimento al gobierno para seguir adelante, por medio del asalto institucional, por medio del asalto a los órganos de gobierno de la justicia, por medio del control de los medios de comunicación. Es decir, sin ir más lejos, ahora la última propuesta del gobierno pues ha sido la de prohibir las redes sociales, porque ellos tienen una imperiosa necesidad de controlar pues el relato oficial. Hemos sabido también que Álvarez, por lo visto, el Ministerio de Exterior también se ha afanado en andar cortando cabezas en los medios de comunicación de corresponsales que no informan de acuerdo a lo que el gobierno considera que tienen que hacer. En definitiva, aquí ha habido una actividad paralela a todas estas malas artes del gobierno que ha consistido en desactivar todos aquellos contrapesos al poder, y muy especialmente lo que tiene que ver con el ámbito de la justicia, con Bolaños a la cabeza y todas estas leyes para reformar el acceso al poder judicial, para desactivar a la UCO, para potenciar a la Fiscalía, que depende directamente del gobierno. Y claro, eso ha sido un trabajo que además se ha hecho con la complicidad inestimable del Partido Popular. Entonces nos han llevado a los españoles a un callejón sin salida, donde ahora es muy difícil que esas herramientas convencionales que en cualquier lugar normal del mundo valdrían para desactivar al gobierno, pues hoy no valen, porque el PSOE y el Partido Popular se han dedicado pues a ese asalto institucional, a ese asalto a la justicia, a ese blanqueamiento de cómo se compran los medios de comunicación, del relato oficial, de toda esta ideología que al final, pues como digo, ha llevado a los españoles a un callejón sin salida del que va a ser muy difícil salir. Bueno, siempre nos quedarán las urnas, ¿no? Pues sí. ¿Cómo valora usted las recientes elecciones en Aragón? Bueno, pues las valoramos como valoramos las últimas citas electorales que hemos tenido. Es decir, es evidente que los españoles están demandando no solamente orillar al Partido Socialista, no solamente orillar esas políticas nefastas que nos han llevado al punto terrible en el que estamos, sino que además se está demandando una alternativa de gobierno, y que no va a consistir únicamente en cambiar las caras ni en cambiar los sillones, sino que aquí se está demandando un cambio de rumbo, igual que está sucediendo en el resto de Europa. Nosotros estamos por la labor, nosotros hacemos valer los votos que tenemos, la fuerza que nos están dando los españoles, en el caso de Aragón como en el de Extremadura, en nuestro caso lo valoramos muy positivamente, y bueno, también es el fruto de más de 10 años de un partido como Vox, que es un partido coherente, que se ha erigido como la única alternativa a este sistema, porque en el que no solamente está el Partido Socialista, a este sistema nefasto que ha hundido a los españoles en la miseria moral, económica y social más terrible, y eso se está demostrando, los españoles no ven, y verdaderamente nos estamos erigiendo como esa alternativa.
No sé por qué más en concreto me pregunta si se refiere a las negociaciones. Ahora iba a ir a eso, ¿no? Era valoración de Aragón antes de poner el foco en Extremadura, donde estamos asistiendo a un vodevil curioso, ¿no? Sí. Pero entonces en Aragón están ustedes, entiendo, satisfechos y prevén que va a haber un gobierno relativamente fácil de conseguir con Azcón. Bueno, esa pregunta más bien correspondería hacerla al Partido Popular, es decir, el Partido Popular, que siguen siendo presidentes en funciones, son los que tienen también la responsabilidad de sacar adelante ese gobierno. Nosotros tenemos la fuerza que tenemos y nuestra voluntad es dar una alternativa de gobierno a todos los españoles que están diciendo claramente que no solamente rechazan al Partido Socialista y a sus socios, sino que además reclaman una alternativa de gobierno. Eso lo tendrá que entender el Partido Popular de alguna manera, y quizá el problema que nos estamos encontrando es que el Partido Popular no está entendiendo lo que está sucediendo en España, ni está entendiendo lo que están demandando los españoles. Con el Partido Popular, por otro lado, tampoco se sabe, porque como hay 17 diferentes, pues con uno es más fácil porque sí se avienen a razones y entienden esta realidad, y hay otros que se empeñan en lo contrario y en contentar a quienes nunca se van a contentar. Con lo cual nuestra voluntad es la de dar una alternativa de gobierno, y si se frustra, pues me temo que va a ser por culpa del Partido Popular. Vamos con Extremadura. ¿Qué está pasando en Extremadura? Porque, no sé, yo creo que ya esto empieza a parecer el día de la marmota. ¿Tan difícil es María Guardiola para negociar con ella? ¿Cuál es el obstáculo para que alcancen ahí Vox y PP un acuerdo? Pero es difícil el Partido Popular. Es decir, el Partido Popular tiene un grave problema de incoherencia en el fondo y también en la forma. Y es consecuencia de que el Partido Popular no tiene un proyecto común para España. Entonces, por eso llegamos a la situación surrealista de tener que encontrarnos con situaciones que, bueno, que son fáciles, que el Partido Popular entiende, no que sean fáciles, es que entiende lo que están demandando los españoles, y hay otros lugares en los que se empeñan en lo contrario. Por ejemplo, ¿dónde sí lo entienden? ¿Murcia está pensando bueno, usted? En Murcia pues conseguimos llegar a un acuerdo, en Valencia en su momento pues también fue más sencillo y el Partido Popular comprendió que es lo que estaban demandando la gente, y entendieron que Vox no es el voto del cabreo, como dice Feijóo o como dice Aznar. Vox no es un movimiento coyuntural, es decir, Vox es un proyecto propio, con una alternativa propia para España, y que se aleja en muchísimas cosas del Partido Popular, pero entendemos que tenemos una responsabilidad y nosotros vamos a cumplir con la nuestra. Quien no está cumpliendo es el Partido Popular. Es decir, la señora Guardiola pues es una señora que a nosotros nos ha llamado machistas, que ha dicho que justificamos la violencia contra las mujeres, que no hay que denostar la inmigración porque Extremadura hoy no se podría entender sin esa inmigración ilegal. Yo no sé a qué Extremadura se refiere la señora Guardiola. Y bueno, pues nosotros nos encontramos con ese problema, que también supongo que será un problema interno del Partido Popular, de no ser capaces de ordenar su propia casa y decir, oiga, esto es lo que han demandado los españoles y bueno, habrá que atenderlo. Pero ¿nos podría usted dar alguna pista sobre qué puntos concretos son los que están haciendo imposible el acuerdo en Extremadura? Es decir, sabemos las cosas que Vox normalmente pide en todas partes al PP para alcanzar acuerdos bien presupuestarios, bien de gobierno. En el caso concreto de Extremadura, ¿a qué partes de esas peticiones ha dicho no Guardiola? Bueno, a ver, en este sentido hay un equipo negociador, y yo personalmente no estoy en ese equipo, y bueno, pero lo que sí puedo decir, y creo que no descubro ningún secreto, porque además ella lo ha dicho públicamente, pues todo aquello que tiene que ver pues con la inmigración, solamente hay que ver también estos movimientos incoherentes del Partido Popular, en este caso con todo lo que tiene que ver con el Pacto Verde, últimamente con Mercosur. Entendemos que ahí también hay un problema por parte del Partido Popular en Extremadura, todo lo que tiene que ver con la ideología de género, pero porque ella lo ha dicho abiertamente. Es decir, el Partido Popular sabe qué es lo que nosotros queremos, y si el Partido Popular en Extremadura se quiere sentar sin insultarnos, pues a nosotros nos parecerá muy bien. Lo que no puede ser es que la señora Guardiola diga
como refrendó ayer el Partido Popular, que le ha pedido la abstención al Partido Socialista, pero que también confía en llegar a un acuerdo con Vox. Es decir, es que le da igual 8 que 80. Y esto no funciona así. En un momento como en el que estamos, que se hayan atrevido a pedirle la abstención al Partido Socialista y que pretenden que después estemos nosotros para firmarles un cheque en blanco, pues no lo entendemos, pero eso será algo que tendrán que explicar ellos a los extremeños, porque yo creo que los extremeños saben muy bien qué es lo que queremos nosotros. Fin a las políticas verdes, fin a las políticas migratorias del Partido Socialista, de las que ha hecho seguidismo el Partido Popular hasta hace 2 días, cuando se han dado cuenta de que las encuestas le están diciendo que a los españoles no les gusta esta política migratoria del Partido Socialista. Gasto superfluo, ideología de género, subvenciones a sindicatos, fiscalidad. Es decir, que nosotros tampoco estamos pidiendo nada extraordinario, ni estamos pidiendo lo que han dicho determinados medios de comunicación, que no sabemos muy bien quién habrá filtrado semejante mentira, porque no es cierto que nosotros hayamos pedido ninguna consejería en concreto. Nosotros lo que queremos es que se cambien las políticas. Y si para eso hay que entrar o no hay que entrar, pues ya lo veremos, pero desde luego los sillones no son una prioridad y nunca lo han sido, y creo que lo hemos demostrado. Don Isaac. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. 2 cuestiones muy rápidas. Una, ¿Vox reconoce a Alberto Núñez Feijóo como alguien con autoridad suficiente como para... Entiendo que no por sus declaraciones anteriores, pero como, digamos, garante de una estrategia uniforme del Partido Popular? Lo digo porque el propio lunes compareció para hablar de manera explícita de la necesidad de entenderse con Vox, porque realmente ese entendimiento, digamos que debe ser, en mi opinión, la consecuencia de la voluntad popular que se ha expresado tanto en Extremadura como en Aragón, con un 60% para el voto de la derecha en Extremadura y un 52 en Aragón. ¿Ustedes les reconocen esa capacidad, no digo de controlar a los varones, sino de por lo menos marcar una línea que pueda ser confluyente con la de Vox? Eso para en primer lugar. Y en segundo lugar, yo le quiero preguntar muy sinceramente si realmente Vox tiene voluntad de gobierno. Vamos a ver, no es voluntad de gobierno, es voluntad de hacer cumplir tu responsabilidad. Es decir, es que si los españoles han confiado en ti y te han otorgado una determinada fuerza, nosotros llevamos muchísimos años peleando para poder poner en las instituciones y encima de la mesa todas esas políticas que nosotros pensamos que son buenas y que no han llevado a cabo ni unos ni otros porque no han querido, y los otros porque han traicionado a muchísimos españoles, como es el caso del Partido Popular. Entonces es evidente que nosotros, llegados a este momento, con la fuerza que tenemos, nuestra voluntad es la de hacer valer esos votos y de posibilitar el cambio en aquellos lugares en los que tenemos posibilidad de hacerlo. Que aquí no se trata de voy a entrar en esta consejería, pues quiero esta presidencia, pues quiero este puesto, quiero tal, o quiero llegar al gobierno de la forma en la que sea, porque nosotros no estamos aquí para llegar de cualquier manera a un gobierno, porque para hacer un recambio de cara, pues ya está el PP. Nosotros llegamos a los sitios para cambiar las políticas y hacer valer la fuerza que tenemos, con lo cual no se trata tanto de formar un gobierno por formarlo, sino de conseguir y materializar realmente lo que nosotros decimos y cuál es nuestra propuesta para España en temas de Pacto Verde, inmigración, ideología de género, subvenciones, fiscalidad, seguridad, etcétera, etcétera. No somos nosotros quienes tenemos que reconocer esa autoridad. Yo creo que eso es un problema interno que tiene el Partido Popular. Y ese cambio, en cualquier caso, del señor Feijóo y del Partido Popular en general, no responde a un convencimiento. Responde pues a esa tendencia que tiene el Partido Popular de moverse por las encuestas. Porque hace unos meses el señor Feijóo decía que confiaba en que el Partido Socialista evitará que pactemos con Vox. Eso lo ha dicho el señor Feijóo, eso lo ha dicho el Partido Popular. Ahora han cambiado las tornas porque han visto que en las encuestas pues les dicen otra cosa. Entonces, eso a nosotros pues no nos puede suscitar ninguna confianza, porque no actúan desde el convencimiento, sino desde la conveniencia de lo que dicen las encuestas en cada momento. Eso tendrá que ser algo que le reclamen sus votantes a su propio partido. Pero desde luego a nosotros nos preocupa el hecho de que pues el teórico principal partido de la oposición, aunque solamente sea en términos numéricos, pues resulta que no tiene un proyecto común para España. Pero yo creo que lo que le preguntaba a don Isaac es... ustedes, quieren cambiar las políticas, por ejemplo, en el gobierno extremeño o en el aragonés, pero eso hay muchas maneras de hacerlo. Por ejemplo, se puede hacer un pacto programático y sin entrar en el gobierno hacerlo.
¿O ustedes no se fían y quieren los puestos en el gobierno para garantizar Claro, pero que es se hagan esas políticas? dependerá, es decir, en el transcurso de la negociación, pues dependerá. Si llega un momento en el que se ve que la única manera de hacer cumplir determinadas cosas es entrando en un gobierno, pues habrá que entrar. Que existe voluntad por parte del Partido Popular de cambiar determinadas cosas, pues, a ver, es que las negociaciones también... Vale, o sea que eso está abierto en Cada principio. uno tenemos la fuerza que tenemos y bueno, yo lo que puedo decir es que nuestra voluntad es esa, que nuestra prioridad no son los sillones, pero si en un momento determinado se ve que aquí la única manera de obligar al gobierno a que cambie esas políticas que hasta ahora han sido seguidistas del Partido Socialista es entrando, pues habrá que entrar. Don Paco Santas quería hacerle una pregunta. Hola, muy buenas. Bueno, yo en primer lugar un comentario. Yo tengo la actitud ante doña Pepa cuando conoces a un torero, ¿no? Que te sorprende el temple de ver esta persona que se enfrenta a los morlacos, a los que se enfrenta diariamente, Óscar Puente, Pedro Sánchez, que hay que tener valor. No llegaré a tanto, parafraseando aquel, solo llegué a diputado, ¿no? Hay que tener valor. Bueno, yo le quería preguntar, además, aparte de estas cuestiones de técnica política y de momento de si Feijóo tiene autoridad o no, si cunde entre ustedes la sensación que se tiene desde fuera de que se hablan de lenguajes distintos. O sea, yo creo que muchos temas eran tabú hasta antes de ayer y Vox los tiene. Vox era un partido socialmente rechazado y participaba el PP en ello. Y de repente esos temas se abren, se inauguran, ¿no? Y la sensación yo creo que tiene mucho votante de Vox es que antes de entrar o no entrar, lo que quiere es que esos temas sigan siendo de Vox y no sean hurtados en ese cambalache, ¿no? Si tienen ustedes esa sensación de que muchos temas los traen ustedes a la política, ¿no? Pues sí, efectivamente, es muy significativo que, bueno, yo no es algo que agrade o que agradaría ni bueno a la gente, pero yo recomiendo que se vean la sesión de control del día de ayer. Es decir, todos los discursos del Partido Popular son una descarada copia de lo que nosotros llevamos diciendo 10 años. Pero el problema está en que no lo dicen desde el convencimiento. Ellos no están convencidos de eso. Ellos se mueven por las encuestas y ellos ven en un momento determinado que la inmigración ilegal es un problema, no porque lo digamos nosotros, sino porque basta con poner un pie en la calle y no se le puede dar la espalda a la realidad. Y ahora ellos copian el discurso de que el que no venga aquí a trabajar pues tendrá que ser repatriado a su país, tal cual. Cuando hace unos meses votaban a favor de iniciar los trámites para la toma en consideración, que se llama así, para iniciar el procedimiento del trámite de una ley para regularizar a 500.000 de inmigrantes ilegales. Ellos dicen que no, porque es que luego iban a meter enmiendas, sí, lo que ellos quieran. Al final del día votaron a favor. Y al final del día, ahí tenemos a la señora Guardiola diciendo las cosas que dice y todas las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, etcétera, etcétera. Al final se ve que no es verdad, porque el movimiento se demuestra andando y ahí está la incoherencia del Partido Popular y se ve, y los españoles no son tontos y ven quién ha estado desde el principio defendiendo una cosa con actos y no solamente con sus declaraciones y quién no ha estado ahí. Yo creo efectivamente que los españoles y sobre todo los que nos votan a nosotros quieren que esos temas no se pierdan. Y por eso digo que nuestra prioridad no son los sillones. Nuestra prioridad es que no se pierda en el debate determinadas cuestiones que son muy importantes y de las que nadie hablaba. ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros advirtiendo del problema de la inseguridad, de la inmigración ilegal, del problema de la ideología de género, del problema de todo lo que estaban haciendo subvencionando a sindicatos, a organizaciones y denunciando una serie de cosas que se han demostrado que son verdad? Entonces a nosotros lo único que nos preocupa es eso, que materialmente pues se erradiquen todas esas políticas, se ponga encima de la mesa el proyecto que nosotros queremos para España y que los gobiernos lo puedan poner en marcha y que nos copien el discurso o que digan exactamente lo mismo que nosotros, pues les funcionará en el corto plazo, pero en el largo plazo pues se ha dado cuenta lo que es el Partido Popular. Es un partido que ha participado desde el principio
en el sistema compartido con el Partido Socialista. Y en esa connivencia ha sido la ruina para los españoles, que después de más de 40 años pues se ha visto que esto ha sido un sistema diseñado para el beneficio del bipartidismo, y donde aquí los grandes perjudicados de siempre pues han sido los Déjame españoles. hacer de abogado del diablo. Dicen que de arrepentidos está lleno el reino de los cielos, con lo cual, pues si al final el Partido Popular termina copiando el discurso de Vox y lo lleva a la práctica, pues oiga, bienvenido sea. Aunque porque solo sea por conveniencia electoral, pues bueno, algo es algo. Pero tienen que saber los españoles que ese giro de guión no viene del convencimiento, sino desde la conveniencia y de la necesidad que tiene el Partido Popular de estar ahí, porque el Partido Popular hoy no tiene un proyecto común para España y no tiene un mensaje para los españoles. Dicen una cosa, la contraria, les da igual 8 que 80, y en gran parte pues estamos aquí también por su culpa. Entonces lo mínimo que podían hacer es reconocer el error, dejar de ofrecerle pactos al Partido Popular, al Partido Socialista, romper ese pacto que tienen en Europa con el Partido Socialista, porque Sánchez tiene un apoyo internacional muy fuerte. Pero eso no depende solo de Feijóo, eso depende de Ursula von der Leyen, ¿no? Y Ursula von der Leyen, ¿de qué partido es? Es decir, que entonces entonces eso ya será una cosa que se tendrán que plantear a ellos, que ni siquiera fueron capaces de convencer a los suyos para que no pusieran a Teresa Rivera en la Comisión Europea, pero eso ya es un problema interno de ellos que tendrán que resolver. ¿Le quiere usted hacer una pregunta? Sí. Una pregunta también muy concreta. ¿Han tenido ustedes algún debate interno alguna vez en todos estos meses e incluso años sobre esa percepción que existe en ciertos foros en cuanto a que Vox es una muleta estupenda para Sánchez? Es decir, ¿se han planteado alguna vez si sus propias políticas de algún modo estaban contribuyendo a perpetuar el sanchismo? Pues la verdad es que no. En cualquier caso... Pero sabe que eso está en la calle. Yo creo que eso atiende más a un relato mediático, no voy a llamarlo periodístico, pero atiende más a un relato mediático que a otra cosa, que a la realidad. La verdad es que no sabría empezar por cuál motivo pues por ejemplo, con algunas abstenciones que ha tenido Vox que han beneficiado. ¿El qué? Algunas abstenciones, por ejemplo, que ha expresado Vox en el Congreso que han beneficiado a algunas políticas. Bueno, no lo creo. Yo creo que lo que sí beneficia a Pedro Sánchez es que nada más acabar unas elecciones, como pasó en el año 2023, salga el señor Feijóo a ofrecerle un pacto de investidura con una duración de 2 años. O que va a hacer 2 años este verano, el Partido Popular se repartiera el Consejo General del Poder Judicial con el Partido Socialista. O que, a ver qué hacen también con el Tribunal Constitucional. También han participado del asalto a la Radio Televisión Española. El Partido Popular colocó a los suyos que le correspondían por el Senado en esos mismos días, donde los valencianos estaban lamentablemente ahogando en esa desgracia, en esa catástrofe tan tremenda, pues el Partido Popular y el Partido Socialista se repartieron Televisión Española. Entonces yo creo que eso sí es lo que contribuye al sostenimiento del sistema auspiciado por el Partido Popular y el Partido Socialista. Ellos consideran que Vox es una amenaza a ese estado del bienestar del sistema de los políticos que hasta ahora hemos tenido, y necesitan cualquier tipo de relato para decir que es que Vox es un invento del Partido Socialista, y yo, que soy el PP y soy muy bueno y estoy por encima del bien y del mal, voy a venir aquí a salvar a España cuando tú has participado desde el principio en todo esto. Yo creo que esa idea, interesadamente, no sabe muy bien por qué, se ha alimentado en cierto modo, y no creo que corresponda a la realidad. Y ahí están los hechos, ¿no? El Partido Popular, siempre que ha tenido ocasión, le ha ofrecido un pacto. Después del apagón, el señor Feijóo le ofreció un pacto en energía al señor Sánchez. Ahí están las votaciones, ahí están las negociaciones, y quiero recordar que se suspendió, pero el señor Feijóo hasta hace prácticamente un mes estaba dispuesto a ir a la Moncloa a darle la mano al señor Sánchez con todo lo que está pasando. Todavía el PP no se entera de que, si la primera vez te engaña a Sánchez, la culpa es de Sánchez, pero la segunda o la tercera ya es tu culpa, ¿no? Pero verdaderamente tiene un interés en sostener ese sistema, y eso que me dice, pues responde más a un relato interesado por desprestigiar a Vox y desacreditarlo que a otra cosa.
Bueno, doña Pepa Millán, pues estaríamos horas hablando con usted, porque la actualidad política está apasionante, pero sí, sé estamos que ya tiene usted un poco cansados de tanta pasión, a ver compromiso. si nos volvemos a la normalidad. Bueno, la verdad es que a nosotros los periodistas nos facilita la tarea todo este lío, ¿no? Porque tenemos noticias a tutiplén. Bueno, Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y- Lo que es menester es que volvamos a la normalidad, que es lo que necesitan los españoles. Estamos un poco cansados de vivir momentos históricos y primeras veces y yo creo que eso es lo que hace falta. Un poco de Bueno, normalidad. Muchísimas gracias. Hacemos una breve pausa publicitaria y continuamos Muchas la tertulia. gracias. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Estos goles, el clásico de la radio deportiva, en sintonía exclusiva de Radio Libertad, ya estamos aquí. Ya sabes que la noche solamente es para líderes y por la noche también en la radio contamos el deporte. Yo sabía que Luis Aragonés ya había firmado. Este es el clásico de la radio deportiva todos los días de lunes a viernes. Yo estoy aquí muy a gusto en el Villarreal. Ya sabes que estamos en todas las redes, en Twitter, en YouTube, en iVoox y en la aplicación Radio Libertad que nos escuchas en todo el mundo. Para subir a primera todo ha sido pico y pala, pico y pala. Estamos en la medianoche a partir de las 12, de 12 hasta la 1, de lunes a viernes. ¿Qué más puede pedir? Goles, simplemente periodismo de etiqueta. Leyenda negra, mito o propaganda. ¿De dónde surge el rechazo a España? ¿A quién beneficiaba? Javier Sardón analiza su origen y evolución. 17 de febrero, 7:30 de la tarde. Para más información, entra en la web del Club de Amigos, llama al 91-616-2464 o escríbenos un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Porque conocer el pasado cambia la mirada del futuro. Disfruta de la radio, del medio de comunicación más creíble. Radio Libertad, Madrid 107.0. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, 9:35 de la mañana, 8:35 en las Islas Canarias. Tenemos todavía muchísimas cosas que comentar en la tertulia de hoy. Por ejemplo, importantes los datos que están saliendo sobre el tema de Plus Ultra. Importante también lo que se refiere a las investigaciones de la DANA, que van a ser citados, pues 37, van a ser citados como testigos 37 agentes de los que tenían que vigilar los barrancos de la zona, agentes tanto bomberos forestales como agentes de emergencias, como agentes de la Confederación Hidrográfica del Júcar, cuyo presidente admitió el otro día que a las 7 menos 10 de la tarde a él le dijeron que el barranco del Pollo bajaba un tsunami y no se lo comunicó a nadie. Dice que no era de su competencia, que no se lo dijo a nadie. Ah, qué bien, qué alegría nos da. Y luego las cosas que están pasando por el mundillo de la izquierda. Hoy escribe don Isaac Blasco en Voz Populi precisamente sobre todo ese follón donde de repente parece que el ejército de Pancho Villa se hubiera adueñado de todo lo que está a la izquierda del PSOE y están todos abofetadas viendo quién representa a quién coordina qué, quién se une con quién. Vamos, o sea, no solo son pocos y malvados, sino que además se odian entre ellos. Es una cosa espectacular. Son pesaditos. Son pesaditos. ¿Qué está pasando en la izquierda? Bueno, yo creo que es una cuestión, en mi opinión, es una cuestión marginal en el ámbito político, pero me parece precisamente especialmente fariseo en cuanto a que todo se reviste con ese lenguaje tan propio de los extremismos
se reviste todo de solemnidad sobre la necesidad de hacer las cosas por la gente, como ellos dicen, cuando esto es una guerra de poder absolutamente indisimulada, y la destinataria o la víctima de todo esto yo creo que es Yolanda Díaz, por méritos propios, evidentemente, porque Yolanda Díaz tuvo un momento absolutamente clave para haberse ido con dignidad, y fue cuando en su propia tierra fue incapaz de sacar representación política en las elecciones gallegas. Yo creo que ahí se visualizó la irrelevancia y la absoluta inoperancia de alguien que es nada menos que la vicepresidenta segunda del gobierno de este país. El otro día me partía de la risa porque salía el hombre este de los pelos de Podemos, el diputado Pablo López. O Fernández. Fernández, Pablo sí. Fernández. Pablo López es un salía y decía, cantante, ¿no? queremos echar, me parece que era de Vito Quiles, queremos echar a Vito Quiles del Congreso. Y le respondía a alguien, pues hay una forma muy fácil, meterlo en vuestras listas electorales, ¿no? Va. Pero bueno, y luego yo creo que ya el papel más, en mi opinión, más rastrero, si se me permite la expresión, es el de Gabriel Rufián. El de Gabriel Rufián, que es una broma pesada. Es el típico ejemplo de personaje político que se cree por encima de lo que representa. Es muy curioso. Hoy venía del País una entrevista. Parecía Marlon Brando, sí. No, pero es que posa como si aspirara a salir un catálogo de medio tucho o algo así, pero es que se gusta el tío, es que es impresionante, y no se ha quitado las manos de los bolsillos en toda la legislatura. Es que es impresionante. Pero lo más increíble es que se llegue a proponer como nuevo caudillo de las izquierdas, a la izquierda del PSOE, al golpista de Rufián. Yo no le deseo nada malo, y me parece bien que vaya por Madrid por la calle y que baile con Esther Expósito, una bachata. Pero hombre, es que ya es de no respetarse nada, ¿no? O sea, que este hombre pues es lo que hablábamos, es decir, que esto cómo se arregla. Y yo sí que creo que a lo que pasa a la izquierda del PSOE es interesante, ¿no? Porque tiene luego su importancia, escaños y demás, pero se está produciendo cuando parece que es imposible que se deteriore más, dan un paso hacia lo corrosivo, ¿no? Las encuestas que dan Bildu la superioridad ya en todo el frente norte, y después, por ejemplo, vemos que la izquierda en Aragón, esa izquierda más marginal, es la chunta aragonesista que dice Aragón y nación. Te quedas, lo estaba observando el otro día, son personajes que no te los puedes ni explicar. Y se está mezclando ya la depauperación esta intelectual de lo woke venido y lo post-venezolano de Podemos con movimientos nacionalistas ya, que yo creo que el deterioro es serio, ¿no? El deterioro es serio. Y sí tiene un impacto muy grande, para mí también, en las políticas de vivienda. Bueno, están en sus manos. Es que ese es el problema. Exacto. Es que, claro, cuando tú trasladas las cosas de comer, como se dice, a este tipo de representantes... Es la cosa, y vemos que esto impacta mucho en el Partido Socialista, y un mercado fundamental para los españoles, como el mercado de la vivienda, introducen una serie de ideas y de figuras, ¿no? La figura de la persona, ¿cómo se llama? Vulnerable, ¿no? La persona vulnerable. Bueno, pues esto es una de las figuras jurídicas ahora capitales para cualquier español. O sea, yo me voy a alquilar un piso, y si lo voy a alquilar, a ver si se lo alquilas a una persona que sea vulnerable. Entonces yo creo que los españoles nos empezamos a medir casero y el que alquila de una manera distinta, ¿no? O sea, a ver si tiene hijo, si es mujer, qué edad tiene, cuánto gana respecto a tal, y la gente se mira hasta quiero decir que tiene mucha importancia, y creo que está en un proceso también de deterioro. Yo creo también ser especialista de esto tiene que ser complicado, porque aquí entra ya la psicología o la psicopatía, porque yo el otro día cuando vi lo de Aragón y nación, yo ya me quedé, ya dije basta, yo ya no entiendo nada, ¿no? Pero es el partido que pitó en las elecciones aragonesas, y esa mezcla de independentismo con lo woke, con ese sopicaldo absurdo que no lo hay en Europa igual, luego tiene su efecto de contagio, ¿no? O sea que, y remato, que Rufián se proponga por el país, por ejemplo, como caudillo de las izquierdas,
Esto ya es... Yo creo que simplemente lo vengo sosteniendo desde hace meses, que todo esto es un inmenso paripé que simplemente quiere lanzar a Rufián como una campaña de marketing para al final incorporarle como independiente junto con otras muchas figuras en las listas del PSOE, que se presentará como un frente amplio de izquierda. Pero me lo pone habilitándolo ya para algo más. Pero que es que la falta de memoria es impresionante. ¿Qué es el golpista? Dice, yo soy independentista, pero soy demócrata. Pero bueno, que le querías quitar el país a tus conciudadanos. O sea, yo no ha recibido la más mínima censura social. Ni los medios. Es decir, es que esto como eso es que porque no lee usted los medios independentistos. Odian a Rufián. Tienes que meter el salpuncato en sitios así para... Claro. Sí. O sea, le llaman... Lo menos que le llaman es butiflé. Es un periódico, es un político madrileño ya, Rufián. Con lo que eso significa, ¿no? Hace madrileñismo político, ¿no? Bueno, tiene un club, además, en el Congreso, que llaman el Club de las 5. No sé si lo sabéis. Que está integrado por Gabriel Rufián y el resto todo diputados socialistas. Entonces, todos los jueves, creo que son los jueves, quedan en el bar de... Lo digo porque es así, en el bar. No es nada malo. En el bar del Congreso, donde la copa sale bastante barata con respecto a lo que se estira en la calle. Y luego ya continúan después de la sesión. Pero no se toman un cafelito con leche. No sé lo que tomarán, no voy a... Seguro que sí, hombre. Pero quiero decir, pero sí revela, por muy anecdótica que sea la historieta, con quién se habla y con quién se lleva. Esa buena sintonía de la que hablaba Luis. Que es una cosa que ya se planteó con Íñigo Errejón. Íñigo Errejón estaba abocado a integrarse en el PSOE cuando rompió amarras con Podemos. Lo que pasa es que luego ya las historias degeneró. Es una buena palabra, degeneró, sí. En fin, estamos viendo últimamente, yo me niego a comentarlo en el programa, o sea, todos los líos estos de la denuncia contra Errejón por parte de Elisa Moulián, los follones, la retiro, la pongo, la bronca, lo siento, paso de esa salsa rosa, lo odio. Don Paco Santas, que tiene alma de columnista brillante, hombre, brillante, pues seguro que brillantísimo, seguro que encuentra en eso material para hacer buenas columnas, pero es que a mí me dan una pereza todos los personajes. Yo tengo esa alma de chismoso, ¿no? Porque a mí me encanta la cosa del corazón y lamento no poder estar más en mis tiempos. A veces lo pasaba muy bien con el Sálvame. Hay una columna hoy en El País sobre Elisa Moulián, una periodista, y entonces dice, bueno, es un debate, esas columnas, ese debate, el que viene a decir, bueno, yo estoy con las víctimas, tengo que estar con las víctimas, pero me lo estás poniendo muy difícil. Pero admite la posibilidad de que haya víctimas que no sean del todo buenas. Al final acaba venciendo la bondad y la sororidad y dice, pero yo te doy un abrazo, hermana, te doy tal. Pero dice, hombre, eres un poco... hasta la impostura feminista, que es de todas las imposturas que ha habido en España en los últimos tiempos, y todos somos un poco impostores, pero la mayor es el de las periodistas feministas, ¿no? O sea, cómo han conseguido la igualdad en la desfachatez masculina, ¿no? Y el yo sí te creo, claro, esta mujer lo ha puesto al límite. Totalmente. Tienen un auténtico problema. Con Elisa Moulián. Ha sometido al yo sí te creo a una prueba de resistencia. De los materiales feministas. Entonces, yo lo que pasa, mira, el líder de la Chunta, cuando llegaba a celebrar como si le hubiera tocado la lotería, tenía todos los aires de Rejón, la misma forma de abrazar, el mismo pico de oro, la misma energía masculina, pero con abrazos de sororidad a las mujeres. Es un molde del pico de oro, el izquierdista locuaz, ¿no? Hay gente que se busca formas extrañísimas de ligar, ¿no? Sí, incluso algunos fundan partidos y tal. No, toda la retórica de rejonista admirable. Es una aplicación práctica de la clau a la barra de bar, ¿no? Sí. Y hemos dejado porque eso lo ha heredado Rufián, que no tiene, por mucho que tenga su gracejo, pijo aparte, no tiene desde luego la fluidez que tenía Errejón, ¿no? Eso es un figura, la verdad. Pero yo sí que le doy importancia. Bueno, a mí me encantaría tener los conocimientos de las interioridades del Congreso y demás, porque sí, es evidente que el papel que jugó el portavoz del PNV, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ahora, que se disfrazaba que era el gran ídolo de la izquierda, la izquierda de Lavapiés, ¿no?
ese de gran político del nacionalista ahora lo ocupa Rufián, pero mucho más. Entonces yo el lanzamiento de la figura pública de Rufián es una de las cosas que ves que están en un proceso degenerativo que no tiene arreglo, es decir, es muy difícil converger. Por eso lo del consenso, ¿no? Es decir, ese consenso que funcionaba, eso es imposible ya. Eso es imposible, en mi opinión. Bueno, ¿qué les parece a ustedes cómo está evolucionando el tema de la investigación de la DANA? Porque llevamos ya muchísimo tiempo y aquí parece que a la jueza del caso lo único que le importan pues es el color de los calzoncillos de Mazón, que no sé qué importancia tiene en esto, pero la audiencia provincial le ha corregido el tiro, sorprendentemente, porque hasta ahora la estaban avalando en prácticamente todo, y empieza, parece, a señalarse a la Confederación Hidrográfica del Júcar, con lo cual a lo mejor nos enteramos de por qué nadie avisó de que por el Barranco del Pollo venía un auténtico tsunami aquel día. Usted, don Isaac, que conoce bien el paño, porque además es de la zona, como don Paco Santas, ¿cómo ve el tema? Bueno, yo creo que sobre la juez de Catarroja se han hecho muchas valoraciones, a veces yo creo que fundadas con respecto al propio cariz de la instrucción, pero yo creo que en términos generales esa instrucción sí está contribuyendo a aclarar términos, más allá de que una instancia superior pueda haberla reconducido en algunos aspectos, y a mí me parece bastante esencial esa declaración del presidente de la Confederación del Júcar, admitiendo que por no ser de su competencia no avisó sobre algo absolutamente elemental, que es que estaba cayendo un tsunami sobre los valencianos con el desborde del Barranco del Pollo. Es un tema muy complejo, es un tema todavía muy a flor de piel en los valencianos, eso Paco lo sabe tanto o mejor que yo, y es algo que creo que no debería ser parte de un debate político utilitario o con ánimo de ser rentabilizado, como es el caso, y vuelvo a Rufián, que ha cogido la perra con Carlos Mazón para hacer para hacer leña del árbol caído de alguien que está mantiene el acta de diputado de las Cortes Valencianas, pero que está fuera de toda responsabilidad porque ya ha asumido la misma, ¿no? Y en ese sentido yo creo que digamos que centrar el tiro con un ánimo de rentabilizar políticamente las cosas sobre alguien que ya ha renunciado y que ya es historia de la política valenciana, me parece sobre todo una falta de respeto hacia los familiares de las víctimas, algunos de los cuales se dejan instrumentalizar también por una izquierda valenciana absolutamente infumable. Sí. Por otra parte. Hay dos como anillos concéntricos. Está la cuestión de Mazón, que ya ha sido muy nos hemos tirado semanas y meses casi con que si se tomó un limonchelo, si se tomó esas horas que eso también tiene su utilidad, porque ha revelado la actitud de Mazón, etcétera, pero Mazón ya ha pagado bastante precio político y hemos hablado mucho de la gestión de Mazón. Ahora habría que ampliar eso, las cuestiones del organismo técnico y el Barranco del Pollo, que ahí ya está un poco la madre del cordero, la hora, etcétera. Y luego yo sí que no me olvido, y ahí sí que modestamente, pues los que somos valencianos, tenemos familia, amigos allí, la actuación, porque esto no deja de ser una cuestión técnica. El organismo de la Confederación Hidrográfica, cuando avisó, cómo avisó, a qué hora, si sabía, si no sabía, pero la actuación de después de Pedro Sánchez, de regateo de la ayuda, eso para mí entra en el greatest hits de Pedro Sánchez. Yo creo que eso no se va a olvidar. Eso yo creo es que no se debe insultar a un presidente, es que no se le puede llamar el perro de Paiporta. Yo no voy a justificar un insulto a nadie, pero me parece que hay razones como para que Pedro Sánchez no pueda ni asomarse a la provincia de Valencia. Por una sencilla razón, porque los valencianos, como bien dice Paco, nos sentimos absolutamente humillados, nos sentimos como si fuéramos una provincia de Burkina Faso, cuando dijo, si los valencianos necesitan ayuda, que la pidan. Sí. Eso es absolutamente impresentable. Y es un baldón que va a pesar no sobre la gestión, sino yo creo que sobre la propia catadura moral del presidente del gobierno, una vez sea historia política de este país. Sí, y yo recordamos esas horas en Mazón, con toda su falta de sus pruebas de la gestión, todo lo que se quiera,
cuando llegaban de Madrid los políticos de Madrid, de la representación del Estado, había una actitud, él quizás estaba atemorizado el hombre, de entendámonos, ponerse a disposición de cierta lealtad institucional. Por el otro lado, eran implacables. Totalmente. Fueron implacables. Y ahí está la madre del cordero. Es decir, y eso creo que la gente lo que pide al PP, ¿no? Es decir, pero no estáis viendo la actitud yo, para mí, llevamos tantas que perdimos de una amnistía, pero el regateo de la ayuda, eso es una actuación criminal, y eso es lo que yo espero que le pase factura a Sánchez. Pues todavía no hay nadie investigando el asunto. No, y lo va a ver, pero por eso digo que yo no sé los contrapesos de los que habláis dónde están. No hay contrapesos, no hay nada, pero es que no hay la densidad ética para la expresión para buscar nada. O sea, es España Rufián tomando cubatas en la esta del Congreso. No, cubatas, yo creo que bueno, o un café con leche, un té verde. Es que no le un roibos. Un té roibos, pero es que con esa gestualidad no le pega un café con leche. Pero Rufián bueno, tiene aspecto de tomar té roibos, sí. Té roibos, sí. Sí, ¿no? Bueno, les leo un titular de ABC. El negocio de las hijas de Zapatero en Venezuela. El negocio de las hijas de Zapatero en Venezuela se gestionó desde República Dominicana y está registrado en Panamá. Solo falta que tengan la agencia de colocación en Gibraltar y ya todo, ¿no? Está muy bien, hombre. Y los beneficios en Andorra. Y los beneficios en Andorra, sí. Está. Bueno, doña Carmen Carbonell, ¿qué tal está usted? Muy bien, don Luis, y además les traigo los resultados de la encuesta que lanzábamos esta mañana, que les recuerdo que estábamos jugando a la política ficción. Hacíamos una pregunta de un supuesto que no es real, pero queríamos empezar a jugar un poco con nuestros oyentes. Si se celebraran elecciones directas a la presidencia de la Unión Europea y se presentaran como candidatos Donald Trump y Ursula von der Leyen, ¿por quién votaría usted? Y dábamos 4 opciones. La primera, Donald Trump; la segunda, lógicamente, Ursula von der Leyen; la tercera, voto en blanco; y la cuarta, abstención. Tengo que decirle que... ¿Qué votarían ustedes si quieren decirlo? Yo me haría trans de tejano por votar a Donald Trump. O sea, no le digo yo, votaría 3 veces a Donald Trump. ¿Y usted? Yo creo que votaría en blanco. Votaría en blanco. Sí. Bueno, ¿qué dice la gente? Voy de menos a más. Hay un 1% que vota por Ursula von der Leyen. Acuérdense ustedes la opción que menos es Ursula von der Leyen. Un 1%. Ni el Pony le ha votado a Ursula von der Leyen. Ahí no llega ni al 3%. Una cosa dramática. Hay un 2% que apuesta por el voto en blanco. Que sé 2%, yo, igual siguiendo la teoría de Felipe González, de votar en blanco, o no iba a votar, bueno, no me acuerdo muy bien lo que dijo. No, en blanco, Mr. X, no me acuerdo lo que dijo. Hay un 3% que apuesta por la abstención y hay un 94% que apuesta por Donald Trump. Se lo están pasando muy bien los oyentes en bueno, yo creo que fíjate que Donald Trump podría invocar su origen europeo alemán para hacerse ciudadano. Querría y optar, la ley de nietos. Se le podía ir dejando caer. A ver si aquí se va a repensar usted su voto en blanco. Es que, ¿quién le puede regular esta? Después de los porcentajes me parece que ha apostado siguiendo el símil a caballo perdedor. Pero sí que es verdad que, al igual que pasó cuando intervino Donald Trump en Venezuela, había muchos memes circulando por internet que decían, y aquí está la Moncloa, por si acaso, ¿no? Dando ideas a Donald Trump, y eso se podría extrapolar las coordenadas geográficas. También pasó cuando ocurrió con la invasión en Siria, que le decían, mira, esto es Siria y esto es Soria, ¿no? Para que sepa dónde estamos. Bueno, en cualquier caso... Eso se decía, perdona, de la política exterior de Zapatero, que no fue nunca política exterior de Zapatero, fue una agenda personal de un cooperante, más o menos. Ya vemos. Bueno, cooperante y lo que hay detrás. Interesado. Se hablaba de que la política exterior de Zapatero transitaba entre Siria y Soria. ¿Entre Siria y Soria? Sí. Se hablaba de eso. Bueno, voy con comentarios. En Twitter, Sayonara Perro dice que pese a lo histriónico de Donald Trump, le prefiero a la mafiosa de la von der Leyen, pero ¿por qué es ciencia ficción? Tengo claro que votaría a Patriots sin dudar. Antonio MHE dice, ¿querrías que en tu equipo o en el equipo de tu pueblo jugara Mbappé o que siga Paquito el Cojo? Así veo yo la pregunta de la encuesta. Y cada uno que interprete quién es Mbappé y quién es
el pobre Paquito el Cojo en esta encuesta. Eso es como cuando pues, perdón, que estoy muy pesado. Cuando el señor Iglesias entraba al Depor, dicen que hay una anécdota en la que llegó Lendoiro y le dijo que iban a fichar a Ronaldo y dijo, joder, qué putada, y ahora ¿a quién quitamos? Bueno, voy con más comentarios de Twitter. Andrés F. dice, Andrés F. en particular apuesta por la abstención. Dice, a ninguno de estos dos candidatos. Trump no es europeo, no es ciudadano de ninguna nación europea, por lo cual no es adecuado. Úrsula es inepta, corrupta y traidora. Prefiero como candidato a Hermann Tertsch o al propio Víctor Orbán. En las publicaciones de YouTube, alguien que se hace llamar... Por cierto, ayer vi que en Hungría el precio de la electricidad es la tercera parte para familias que en España. Pues nada, vean ustedes ejemplos, por ejemplo, de Hungría, que no están muy lejanos y igual es que no apuestan tanto por las renovables. Ahí lo dejo. Lavín Delgado dice, sin duda votaría por Trump por defender su país y su entorno, la libertad, la cultura y los valores. No tiene mucha estima este oyente a los dos candidatos que proponemos. Don Luis dice, Alfe Espe, que esta es nuestra desgracia y el fin de Europa, tener que elegir entre una bruja psicópata o un chalado psicópata. Está claro que para él ambos son psicópatas y por tanto no son buenos candidatos. Y termino con un comentario de Francisco Javier Aguilera Bartra, que propone un nuevo candidato. Preferiría que se presentara Bukele a las elecciones. Así que, don Luis, si quiere podemos seguir jugando a la política ficción y plantear otro tipo de candidatos en una siguiente encuesta. Muy bien, bueno, pues creo que con esto vamos a tener que ir al punto final. Gracias, don Isaac. Muchas gracias, Velasco. Sigan ustedes Voz Populi, donde don Isaac es subdirector y trae interesantísimas noticias todos los días, además de las del medio, las que firma personalmente el don Paco Santas Hughes, uno de los mejores columnistas que tiene este país, siempre en Gaceta. Y doña Carmen Carbonell, ¿qué voy a decir? Doña Carmen Carbonell, yo solo le digo una cosa, doña Carmen, siempre a sus órdenes. Muy bien, así me gusta. Ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que nos quiere hablar de su viaje a Elche y de la falta de autocrítica de algunos. Buenos días, don Paco. Querido amigo don Luis del Pino y compañía, ayer, después de algunas incidencias, conseguimos llegar a Elche desde Málaga. Fueron incidentes incómodos, les cuento. Varios cortes de carretera por obras que ralentizaban la circulación. Es cierto que esos cortes reflejan el precario estado de conservación que tiene la autovía del Mediterráneo. El PSOE es seguro que no se autocriticará. Si a esto le añadimos la lluvia y sobre todo la niebla, pues ya están casi todos los inconvenientes dichos. Aunque hay otro que es realmente fastidioso. ¿Quieres tomarte algo? ¿Necesitas un servicio personal? ¿Echar gasolina? Pues no te fíes de los indicadores que señalan estas atenciones, porque coges el desvío que te indica y te llevan a un pueblo y no a un área de servicio. ¡Malditos roedores del tiempo! Y apunto el nombre del pueblo para no volver. No hago daño a nadie. Esa aldea lleva viviendo cientos de años sin mi presencia y yo menos, pero también he vivido sin él. Y leches. Cuando hay un letrero que ponga gasolina, comida o camas, quiero eso y nada más. Gasolina, comida o camas. No hacer turismo. Por fin llegué a la preciosa ciudad de Elche, la ciudad de las palmeras y de la Dama de Elche. La Dama que está en Madrid en el Museo Arqueológico de la capital de España. Es una talla que tiene más de 2.500 años y se encontró en Alcudia, Elche, en 1897 y gracias al hispanista francés Pierre Faguy fue comprada por el Museo del Louvre en Francia y allí estuvo hasta 1941, que a merced de un intercambio de obras de arte volvió a España, donde estuvo hasta 1971 en el Museo del Prado y de allí pasó al arqueológico. Y a los ilicitanos, como anécdota, les cuento que les encantaría, aunque fuera por un corto periodo de tiempo, que la Dama de Elche
visitara su tierra. Ayer escuché la falta de autocrítica ante la debacle que se avecina y que está teniendo ya el PSOE. Por cierto, el PSOE desenterró los restos mortales de Franco y, curiosamente, fue en época de Franco cuando la dama de Elche volvió a España en 1941. Mañana, más y mejor. Punto final.